Libro de Marcos, capítulo 9, versículo 40. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo de Dios. Dice: porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Gracias, Señor, por esta tu bendita palabra, y háblanos a través de ella. Este es un versículo que es la respuesta de Jesús a sus discípulos, específicamente a Juan, quienes intentaron impedir que un hombre expulsara demonios en su nombre, o sea, en el nombre de Jesús, solo porque no pertenecía a su grupo cerrado. Miren esto tan impresionante, y sé que usted lo identifica porque en el día de hoy precisamente existen demasiadas divisiones, demasiadas controversias donde podemos compartir nuestra fe. Es una enseñanza de Jesús sobre la inclusividad y la apertura, corrigiendo a sus discípulos que intentaron prohibir a otros hacer el bien en el nombre de Jesús. Destaca que la obra del reino es más amplia que un grupo específico, celebrando el servicio sobre la exclusividad. Así que podemos sacar varios puntos claves de este versículo, porque en el día de hoy precisamente estamos viendo esta situación en el cual no está el punto o el hecho que de pronto usted pertenezca en el mismo pueblo de Dios a un grupo donde los cuales se reúnen y se buscan una nominación, y a través de ella pues usted se identifique, después que sea sana doctrina, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y que después de que confiesen a Jesucristo como su Salvador y que se basen en la palabra del Señor. Pero desafortunadamente a veces al hombre no le es suficiente hasta allí. Entonces empieza a obrar esto que vimos en Juan. Personas que intentan impedir que otros sean usados en el nombre del Señor, siendo que Dios es el que puede escoger, ungir, separar para Él y para el reino de los cielos lo que bien le pareciera. Entonces, uno de los puntos que vemos cuando observamos personas en este tipo de actuación, ministerios, corrientes religiosas, es tolerancia y apertura. Porque Jesús enseña que el reino de Dios es más amplio que las estructuras o grupos institucionales. Recuerde esto, el reino de Dios. Jesús no viene por varias iglesias, Jesús viene por una sola iglesia. Si alguien está haciendo el bien y promoviendo la causa de Jesús, no debe ser visto como un rival, sino como un aliado. Mire esto tan tremendo, porque realmente nosotros tenemos que mirar que el que confiesa a Jesús no puede ser en contra de él, y él bien lo dijo. Por eso él hace esta tal afirmación. Ahora, los discípulos, específicamente Juan, sentían como, algunos lo describen como envidia o una actitud propietaria del ministerio de Jesús, impidiendo que alguien ajeno a su grupo expulsara demonios en el nombre de Jesús. Pero Jesús específicamente no estuvo de acuerdo con esa postura. Por el contrario, enseguida lo reconvino al decirle: pues el que no está con nosotros, por nosotros es. Le está diciendo: Juan, ¿no estás viendo lo difícil que es hacer la obra del evangelio? ¿No estás viendo que es difícil que la gente se niegue para poder vivir una vida para este evangelio? Ahora, ¿cómo tú vas a sectorizar o vas a minimizar o vas a excluir a aquellos que buscan hacer el bien en el nombre de Jesús? Así que Jesús, a través de esta frase, le dice muchas cosas a Juan,
le expresa su inconformidad de que siendo el discípulo no puede entender estas cosas. No podemos tener un monopolio del bien. Los discípulos cayeron en el error de creer que el poder de Jesús era un monopolio exclusivo de ellos. Y muchas veces vamos a observar que en la multiforme gracia de Dios, Dios usa diferentes tipos de personas y en diferentes oficios y de diferentes maneras. De hecho, cuando dicen la palabra en el libro de Corintios, cuando Él expresa de que Él reparte los dones y los reparte como Él quiere, reparte ministerios y Él decide a quién darlo, porque dice la palabra que es conforme a la capacidad. Así que Jesús los corrige, indicando precisamente que el Espíritu actúa más allá de los límites visibles de su comunidad. Hay veces que queremos creer que solamente Dios nos utiliza a nosotros, y eso es un error de la iglesia cristiana evangélica. Muchas veces, no todos, pero muchos actúan en esa condición de ver al otro como un rival y no como un aliado. Y ahí se da cuenta uno la falta de espiritualidad, el no caminar en el espíritu sino en la carne. Cuando nosotros estamos peleando por un bien personal y no por el bien del reino de Dios, y no por el bien del reino de los cielos. Porque precisamente en esa repartición de dones y ministerios, precisamente a alguien que pueden estar desechando, puede ser que haya derramado Dios un don mayor que está siendo minimizado y excluido, y del cual necesita el pueblo de Dios. Así que no podemos hacer acepción cuando estamos viendo que el mismo Jesús está mirando con ojos de bien el que se ciñe a su palabra, el que camina conforme a ella, el que lo da a Él por Salvador del mundo, el que confiesa esta fe. Así que Jesús argumenta que es lógicamente improbable que alguien que realice un milagro real en su nombre pueda, acto seguido, hablar mal de Él. La obra misma valida la intención del corazón de esa persona hacia Dios. Así que Jesús enseña que cualquiera que actúe bajo su poder y autoridad, buscando el bien, está alineado con Él, aunque no sea parte del círculo cercano. Porque no nos agrupamos para sentirnos mayores que otros, o para mostrarle a los otros lo mayores que somos. Porque ahí no está operando el espíritu, está operando el ego, está operando la autosuficiencia. Ahí no está operando Jesús. Así que Jesús rompe lógicamente de nosotros contra ellos. Si alguien no se opone activamente a Jesús, se le debe considerar precisamente como alguien que quiere entrar o que está en el reino de los cielos. Así que existe un dicho similar, pero opuesto a ese: el que no es conmigo, contra mí es. Así que cuando en en Marcos 9:40 se está haciendo este enfoque, se aplica precisamente a otros que hacen el bien y nos invita a ser tolerantes y reconocer la presencia de Dios en los demás. Hay personas que pretenden enseñarle a otros que solamente el poder, la autoridad, el dominio, la asignación de este evangelio solamente recae sobre ellos y sobre los que se agrupan con ellos. Hermano, y el resto de la humanidad que también busca a Jesús, y el resto de la humanidad que también se decidieron en el nombre de Jesús agruparse y también caminar bajo una sana doctrina, y también decidir que Cristo era su Señor y Salvador y caminar conforme a esta palabra. Usted no los puede desechar. Usted no puede decir que usted es más cristiano y más evangélico que ellos. Así que este es un problema que no solamente se vio en los tiempos de Jesús y en medio de sus discípulos, sino que también en el día de hoy estamos viendo
ese sinsabor de la división, esa división que es carnal, esa división que es egocéntrica, que busca el bien personal y no el bien común del reino de los cielos. Seguir a Cristo es tener lealtad hacia Él. Y no todo el mundo va a querer seguirlo a Él. Así que no está en nuestro poder dejar que alguien entre o impedírselo. Podemos de pronto en algún momento hasta convertirnos en piedra de tropiezo para que otros puedan entrar. Y el Señor lo dice claramente: mejor es que se atase una piedra en el cuello y se tirara a lo profundo del mar. Hay de aquellos que sean de tropiezo para uno de sus pequeños. Así que este mensaje exhorta a superar la mezquindad humana, a buscar lo que nos une con los otros en la lucha contra el mal, en lugar de centrarnos en etiquetas, en grupos, en exclusividades. Porque cuando Cristo venga, todo eso caerá, amado hermano. Él vendrá por la iglesia de Jesús, no vendrá por otra cosa, no vendrá por una denominación, no vendrá porque usted tiene un templo en lo alto de un monte y exclusivamente a usted lo va a venir a buscar, no. Él viene por todo aquel que ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador, ha apartado su vida para Él y camina conforme a esta palabra. Así que la verdadera señal de pertenencia no es la etiqueta de pertenencia a un grupo. Es que si tú no eres de este grupo, y si tú no eres de esta asociación, y si tú no eres de este concilio, muchos están caminando en este error. Y Dios no está agradado de estas cosas. Porque Dios no es división. Dios es unidad. Dios no camina en unidad, camina en división, camina en unidad. Así que lo importante es realizar la voluntad de Dios y no la nuestra. Es que de pronto nosotros tenemos un parecer, pero de pronto nuestro parecer no es igual al parecer de Dios. No podemos igualarnos a Él, a decir es que este sí y este no. ¿Y en qué momento te dieron autoridad o moriste en la cruz del Calvario para incluir o desechar personas? Ese no es nuestro llamado. Así que tenemos que unirnos y evitar precisamente ese sectarismo, ese querer estar excluyendo a los demás simplemente porque no están en el mismo grupo que yo y no caminan al lado mío. Tenemos que aprender a que Dios hace como quiere, con quien quiere, donde quiere y en el momento que quiere. Así que tenemos que aprender a reconocer la obra de Dios en otras comunidades o personas o grupos que trabajan por los mismos fines cristianos, es por el mismo Salvador y por el mismo reino de los cielos. Así que en esta mañana qué maravilloso que podamos desprender de nuestra alma, de nuestro corazón, ese, digámoslo así, ese bichito, ese animalito que pica muchas veces al hombre para hacerlo sentir que pertenece a algo y que a través de ese algo se sienta mejor o mayor que otros. Es un error, amados hermanos. Y peor aún, es formar a gente en esta misma condición. Es promover a gente en esa misma condición. No les hable, no les salude, no comparta, no vaya donde ellos. Ellos no son sus hermanos. He visto muchos cristianos evangélicos y líderes en este falso comportamiento. Si usted ve a alguien actuando en esta misma actitud, no comparta, no promueva, no haga parte. Porque el que ellos lo practiquen no te va a librar del castigo, de la amonestación de Dios, de lo que Dios traerá sobre esas vidas a causa de querer sabotear el reino de Dios, sabotear la obra del Señor. Porque ¿quién podrá entender la mente del Señor? ¿Quién podrá escudriñarla? Él sabe lo que está haciendo, cómo lo está haciendo y en quién lo quiere hacer.